Buenas tardes, comunidad educativa CSS. Gracias por su puntualidad. Estábamos dando tiempo para que todos los maestros pudieran conectarse. Tuvimos unas pequeñas fallas técnicas con el micrófono anteriormente, no nos sonaba, pero ya estamos acá. Gracias a todos por su sintonía, por estar conectados. Eso nos da la pauta a su interés en capacitarse y fortalecer los conocimientos que ustedes ya han puesto en práctica día a día en todo este periodo de cuarentena. Para iniciar esta actividad nos acompaña la licenciada Anabela Llamas, ya lo pudieron haber visto en la previa. Ella nos tiene un mensaje que vamos a compartir con ustedes en representación de todas las autoridades de la institución educativa Liceo de Computación CSS. Licenciada, buenas tardes. Gracias, gracias Carlitos por este espacio que se me otorga. Muy buenas tardes, familia CSS. Es para mí un gusto poderles dar un saludo de bienvenida de parte de las autoridades de la corporación. Qué alegría que hoy estemos unidos, no obstante, por este medio, por esta nueva modalidad virtual, pero hoy está aquí el profesor o la profesora que le ha tomado la mano a nuestro alumno más pequeño, como también está aquí el catedrático que sigue culminando la formación de nuestros futuros profesionales. Dando respuesta a una solicitud de parte de la comunidad educativa, padres de familia, ustedes docentes y las autoridades de esta institución, hemos programado este taller de actualización docente para todos nuestros profesores. Previo, quiero resaltar y agradecer la oportuna labor que ustedes, profesores, han realizado en esta nueva modalidad de enseñanza. Muchas gracias, profesores, lo han hecho muy bien. Realmente CSS se ha preparado a nivel académico, a nivel emocional y el apoyo financiero que le ha otorgado a nuestros padres de familia. Bravo, bravo, y sigamos avanzando todos unidos, dando lo mejor para podernos proyectar muy bien ante nuestros clientes, que son nuestros padres de familia y nuestros alumnos. En la trayectoria de un docente o en el rol de un docente, día a día encuentra retos, pero ahorita está enfrentando uno de los retos más grandes, que es esta nueva modalidad de estudio. Y acá, en esta nueva modalidad, la tecnología es clave. De aquí radica el objetivo de este taller. A través de este taller, lo que se quiere lograr es incrementar las habilidades, las destrezas, dándoles así, profesores, las herramientas necesarias para que ustedes venzan este reto. Así que los invito realmente a que con mucho entusiasmo ustedes reciban esta ayuda didáctica, este apoyo que hoy la Corporación Educativa CSS les está brindando. Y ya para terminar, quiero dejarles un mensaje clave, un mensaje para nuestra trayectoria educativa. La enseñanza que verdaderamente deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino es la que se hace de corazón a corazón. Así que, profes, den todo, entreguen su corazón, transmitan ese amor, esa alegría a nuestros alumnos
y así con mucho orgullo podrán decir misión cumplida. Misión cumplida con este alumno que me encomendaron. Hice todo mi esfuerzo y hoy puedo decir que logré en él una educación integral. Así que muchas gracias, que tengan muy buena tarde y cuídense mucho. Gracias, licenciada. Definitivamente esas palabras salen del corazón. Gracias por compartir con nosotros ese mensaje. Ahora, pues, sin más preámbulo, vamos a dejarlos con el platillo fuerte de la tarde. Hoy iniciamos con nuestras charlas de actualización docentes. Tenemos hoy el tema número 1, que es técnicas de comunicación. Para ello, los dejo con Maripaz Sierra. Maripaz. Buenas tardes, amigos del Liceo de Computación CSS, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Maripaz Sierra y como ya les había dicho en los videos, hoy arrancamos con estas charlas de actualización docente, la primera, y tengo el gusto de hacerlo porque es un tema que me apasiona y por supuesto me refiero a la comunicación. Por ahí ya escucharon ustedes que soy locutora y soy comunicadora desde hace muchos años, no diré cuántos porque si no empiezan los cálculos de la edad, pero ya tengo bastante camino en esto y por lo tanto, hoy quiero compartir con ustedes, más allá de teorías, son prácticamente cosas que a ustedes les pueden servir en su día a día. Son herramientas de comunicación que enriquecen la labor que ustedes ya hacen actualmente con sus estudiantes. De antemano, muchísimas gracias al colegio por preocuparse en brindarles esto y gracias a ustedes por abrirme las puertas de su hogar, de su casa en este momento. Es algo que yo valoro y respeto mucho. Así es que vamos a iniciar. Voy a empezar a compartirles pantalla para la presentación de hoy. Ay, no. ¿Qué año este, verdad? El 2020 sí que nos ha sorprendido a todos. Ay, no, ahí está. Ya la pueden ver. Perfecto. Este taller se llama Yo me comunico. Así le decidí colocar el nombre porque básicamente el ejercicio de comunicación o el acto de comunicar lo hacemos de manera cotidiana con nuestro núcleo más cercano desde casa, con nuestros compañeros de trabajo, de manera virtual ahora. Y como les decía, ¿verdad? Este año nos ha tomado por sorpresa y hay cosas que de lo presencial lo tuvimos que pasar a lo virtual. Hay unas buenas prácticas que se siguen y otras, pues que definitivamente vamos a aprender y a reaprender en algunos casos. Muy bien, iniciemos entonces con la comunicación efectiva. Para ello, me voy a permitir comentarles una situación y es una anécdota que me sucedió muy a inicios de la pandemia. Como ustedes saben, soy locutora de una radio, es una radio española, por lo tanto es una franquicia. Y yo ya había estado en esa radio hace muchos años y luego volvió. Empezamos el entrenamiento y de repente ya teníamos que salir al aire estando en pandemia. Entonces, mi labor normal era ir a mi cabina, locutar, apagar micrófonos y me despedía de la zona. Sin embargo, trasladar la cabina a mi casa significó muchísimos retos. Y de hecho, fuimos de los pioneros en Guatemala, de las primeras radios que transmitían completamente en vivo desde su casa. Y es que se oye muy bonito, transmitimos completamente en vivo. Pero el reto de esto, y seguramente ustedes ya más adelante me van a contar cuáles han sido los retos que han enfrentado dentro de la docencia en esta pandemia. Bueno, resulta que llegó el día, yo había hecho mi entrenamiento, como les digo, yo ya había estado en esa radio, sabía cómo era. Empieza todo, había estado en entrenamiento, muy bien, llega el momento de estar, pero la consola se convierte en mi computadora, mi celular se convierte en mi micrófono, no tenía retornos, no sabía cómo iba a sonar al aire, no tenía ni siquiera la certeza si iba a salir al aire. Entonces le pedí favor a mi esposo y le dije, mira, cuando yo empiece a hablar, porfa, primero silencio, ¿verdad? Y segundo, métete o ingresa al sitio web para ver si se oye, porque estoy a ciegas, prácticamente no sabía, y literal así contando,
3, 2, 1 y al aire, ¿verdad? Los cortes los hacía manuales, las mezclas también de las canciones. Como era mi primera emisión, entonces mi jefe me dijo, mira, yo voy a estar ahí contigo, te voy a acompañar. Y yo, muy bien, no hay problema. Entonces, teléfono en mano, ya voy a salir al aire. 5. Entonces, por supuesto, yo en estas ustedes. Llama a mi jefe, le contesto, y yo así. Bueno, señor, por favor, en tus manos encomiendo esta emisión. Amé porque estoy muy nerviosa, auxilio. Y me llama, mira, ya estás lista. Sí, bueno, ahorita voy. 5, 4, 3, 2. Hola, comunidad. Y yo hago mi intervención, termino y él gritándome, malvada, algo así, así. ¿Qué pasa? Y me dice, se oye todo, no has silenciado tu teléfono, tu micrófono. Y yo así, ¿y eso cómo se hace? Y en eso viene mi esposo corriendo, gritando desde ella, ¡cielo, se oye todo! Y me dice él, tu esposo también se está oyendo al aire. Y entonces, desde esa vez, miren, nos dio un ataque de risa de los nervios. Yo no podía parar de reírme, él tampoco. Mi jefe se siguió oyendo, se oyó tu oración, se oyó todo. Digan que no dije una mala palabra, porque eso también se hubiera oído. Eso fue la primera intervención. Y así, fueron varias cosas que se fueron presentando que tuve que ir sorteando. Al final de cuentas, podría decir que al final de la semana yo ya tenía el tema técnico dominado, pero seguía siendo un distractor para mí. Entonces me enfoqué tanto en lo técnico que el corazón de mi trabajo era locutar y era comunicar. No lo estaba haciendo. Estaba tan enfocada en lo técnico, en lo que no sabía y no quería que me pasara lo mismo. Entonces estaba como un relojito. Bueno, después del corte, como esto, ¿ya? Y mis intervenciones al aire eran cortas, por los mismos nervios. Ya no era la locutora. Y es que no podía ser la misma locutora de antes. Entonces, a eso voy. Que no nos deshumanice lo virtual, ¿verdad? Yo sé que ustedes aún lo tienen más fácil, imagínense, porque están en contacto con personas. Entonces, eso definitivamente ayuda mucho su labor. Pero al ser comunicadora y al tener contacto con tanto tiempo la información, puedo decirles que conozco muy bien la responsabilidad de las palabras. Lo hice cuando tenía a mi cargo la comunicación corporativa de una institución. Yo sabía el peso que eso tenía y ahora al aire la repercusión de las palabras y la responsabilidad que se tiene. Y en nada se compara absolutamente con la labor que ustedes hacen de formar y educar. Entonces, por eso es que es muy importante hacer énfasis en la comunicación efectiva o comunicación asertiva. Que lo que tú digas y lo que tú hagas sea congruente. Y sobre todo en el espacio virtual, en donde es una barrera a la distancia, no podemos tener ese acercamiento con la gente como quisiéramos, el poder explicarles, digamos, en cuanto a motricidad fina, motricidad gruesa, estar ahí con ellos, pero de alguna manera nos hemos identificado y nos las hemos ingeniado para sentir que estamos cerca. Entonces, vamos a avanzar. Parte de la comunicación es el discurso. Lo conocemos como una narración oral premeditada sobre un tema, sobre un pensamiento, sobre una visión, cuya finalidad puede ser emocionar, informar, persuadir o enseñar, en este caso. Tenemos etimológicamente, proviene de la palabra latina discursus, que significa carrera de un lugar a otro, pero por esos mismos vocablos se puede derivar en conversación de un lugar a otro. Muy bien, dicho esto, entonces pensarán, bueno, Maripaz ahora nos va a dar la receta y los pasos del discurso para que se lleve de la mejor manera y para realizar discursos exitosos. Y no hay una receta como tal, depende del orador. Depende de varios factores, pero hay un esquema general aceptado que puede servir, que lo comparto aquí, y es una estructura básica con introducción, desarrollo y conclusión. En la primera parte nosotros proyectamos el tema del que se va a hablar y también su idea principal. Seguidamente, el desarrollo se presenta cada argumento que sostiene nuestra idea fuerza y la conclusión abordamos nuevamente la temática y se enumeran los argumentos que fueron utilizados y a qué conclusión se llegó. Esto que les acabo de comentar, ¿se puede trasladar a alguna clase? Por supuesto que sí.
Los objetivos de tu clase están dados, están ya marcados dentro de tu planificación, objetivos generales y específicos. La clave consiste en estructurarlos. En una estructura, por eso te decía que depende del orador, en una estructura que se adapte a tu forma de dar la clase. Yo puedo venir y decirles, lo primero que tienen que hacer es esto, pero no puede necesariamente funcionarte a ti ese orden, pero sí te va a funcionar llevar una estructura de cómo a ti te gusta manejar tu clase. Yo dedico, digamos, que para ustedes es muy importante el poner un tema de discusión con los adolescentes en secundaria. Dentro de tu estructura, entonces, debes contemplar ese espacio. Primero das la introducción, sensibilizas al tema, luego vienen los contenidos, el ejercicio, la discusión, entonces tienes una estructura. Pueden pasar imprevistos, por supuesto, pero si tú ya sabes qué va después de qué cosa, que estoy segura que así lo haces, entonces si de alguna manera se ve interrumpida tu clase, tú sabes muy bien cómo retomar. Entonces, ¿qué situaciones se pueden presentar durante la cuarentena que nos afectan como humanos? Y también a nuestro grupo objetivo, que son nuestros estudiantes. Puede ser falta de inspiración para nosotros. Puede haber agobio, estrés, cansancio y muchas razones y muchas más que podemos seguir enumerando. Y por supuesto va a interferir. Pero hemos escuchado y ahora nos llegan memes y cosas así de que es válido sentirse así, es válido, y por supuesto es válido. Pero también recuerda que no puedes dejar de lado tu papel de guía dentro de tu aula. Entonces, permítete, si lo que te está pasando es falta de inspiración, porque además somos seres humanos, seres sociales y necesitamos el contacto con otros y ahora no hemos visto a nuestros compañeros, no vemos a nuestros alumnos y nos hace mucha falta, esa es la verdad. Te voy a compartir aquí algunas películas o algunas fuentes de inspiración que te pueden servir en esta pandemia. Acude a Netflix, no está mal descansar un momento y tomarte un tiempo para ti. Ahí vemos en la primera imagen a Mario Moreno Cantinflas. La película es espectacular, se llama Su Excelencia y habla mucho de los valores y de cómo la situación política. Él plantea básicamente la situación política de un lugar. Esa película fue hace muchos años y sigue vigente, y cómo hay muchos argumentos de fondo que podemos encontrar motivacionales, sobre todo en las situaciones de los países actualmente, ¿verdad? Por supuesto, el Joker, que es una crítica a la sociedad, de donde uno puede atraer tantas cosas y aprender muchas más. La vida es bella, esta película ganadora al Oscar como película extranjera hace ya algunos años, pero es una joya de motivación, de enfoque, de resiliencia, de tantas y tantas cosas. Por ahí es lo que te decía, está bien si estás cansado, estás agobiado y si sientes que no llega la inspiración, puedes tomar aquí, estas son algunas películas. Y la otra es Gladiador. ¿Pero por qué? ¡Qué violenta, Maripaz! Pero saben que los diálogos, los discursos dentro de esa película son muy poderosos, muchísimo. Sobre todo para los que ya la vieron, no es un spoiler, pero quiero que le pongan atención al discurso cuando el César en ese momento está muriendo, está agonizando, y el discurso poderoso que tiene con Maximus, quien es el protagonista aquí, el actor, entonces, es muy poderoso y muy lindo. Entonces, aquí hay algunas herramientas donde pueden encontrar inspiración. Yo lo hago en películas, puede ser en música, en un buen libro, pero si busca espacios para ti, para enriquecerte y nutrirte, porque también es bien sabido que después de una clase, yo aquí voy a parar muerta, pero sí, se te va toda la energía. Y como que tus niños aún en lo virtual tienen la capacidad de robarte tu energía y paras agotada y agotado. Y es válido, entonces puedes acudir a alguna de estas fuentes. Ya hablamos de discursos, qué significa, cómo lo podemos trasladar, pero dentro de ellos, algunos errores que se plantean en el discurso que son muy comunes e incluso son inconscientes, me atrevería a decir. El primero son las muletillas. El perder el hilo es el segundo. Estás hablando de algo y de repente, como decimos, se me fue la onda, ¿verdad? La interferencia de criterios personales. Supongamos que es el profesor de historia que tiene que dar
la época de Arbenz, digamos. Bueno, y él la plantea como un hecho histórico. Hace su estructura y todo muy bien. Al momento él se deja llevar por el tema y la discusión y él va e impregna su opinión y su punto de vista dentro de la clase. Hay que recordar que en ese momento nuestro rol es formativo. Entonces, muy seguramente ellos van a tomar como válido lo que nosotros decimos. Y esa interferencia de criterios no es conveniente ni es correcta, ustedes lo saben muy bien. Lo ideal es llevar el contenido de manera imparcial, como un dato, como un hecho histórico. Ya es responsabilidad, lo que sí podemos hacer, y de hecho estamos llamados los docentes a hacerlo, es sembrar en ellos el criterio y la búsqueda, que estén ávidos de profundizar, de tener su propio criterio, de formárselo ellos. Entonces nuestra labor es brindarles herramientas. Bueno, tú crees que fue injusto, entonces te recomendaría leer tal bibliografía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, es guiarlos, no imponer nuestro criterio personal porque nosotros nos sentimos identificados con la causa. ¿Sí me explico? La desconcentración es otro error en el discurso y abundan situaciones, más cuando se están en casa. Si en clase era complicado, la desconcentración tanto de ellos como tuya, ¿verdad? Porque aquí no nos vamos a salvar de eso. Puede que sea que toquen el timbre, que vengan a dejar el agua famosa que llevan en nuestras casas. Puede ser que tu hijo esté también ahí contigo y también tengas que estar pendiente de sus clases virtuales. Pueden ser tantos distractores del lado de ellos que la clase fue muy temprano, no han terminado de comer, entonces están comiendo en tu clase. Hay mucha desconcentración y es un error. En el caso de quien está dando el discurso, es un error imperdonable, porque él debe estar en lo que está. Un momento de distracción tuya significa que perdiste la atención de tus estudiantes o de tu público y eso repercute gravemente. El mal manejo de las emociones, y esto sí tiene que ver directamente con la inteligencia emocional, es un error en el discurso cuando tenemos discursos enardecidos, agresivos, melancólicos, pero en desmedidas proporciones. Tú puedes agregarle, y de hecho las emociones humanas están presentes en nosotros y podemos hacer uso de ellas para dar nuestras clases. Es válido. Tú quieres que quede en la memoria emotiva del niño, digamos que los estados del agua. Entonces, sólido, líquido, gaseoso. En cuanto al sólido, bueno, hagamos hielo. Ahora echemos mucho hielo en un vaso y toma un sorbo. ¿Se te congeló el cerebro? Sí, bueno, ahí acudes a las emociones sensoriales, pero cargar esas emociones, digamos, del lado negativo, también perjudican el discurso. Un tono de voz inadecuado, definitivamente, es un error en el discurso. Acá nos podemos valer de herramientas como micrófono o tecnología. En clase, y en esto no me preocupa, yo sé que los docentes tenemos buen galío. Sí, se nos escucha muy bien, pero hay que tener cuidado en cuanto al tono de voz, a veces porque, como me ha pasado también, les voy a poner el ejemplo, mi esposo también es docente. Entonces, a veces si él está dando clases, entonces yo tiendo a hablar así para no interrumpir y de todas formas me oyen porque me oye, ¿verdad? Entonces, el tono de voz ni es adecuado para mi público, ni tampoco para él, porque igual sigue siendo una distracción y se sigue escuchando. Igual, Miss, no se oye, Miss, no sé qué, súbale, súbale. Entonces, hay que adecuar muy bien el tono de voz, porque si no también un excesivo tono de voz, digamos, es que yo quiero que me escuchen todos y apareciera como que estamos gritando. Recordemos que también estamos prácticamente al momento de dar una clase, estamos invadiendo el espacio del estudiante. Es decir, que está en su casa, que seguramente hay personas a la par, están sus papás, si tiene hermanos, sé también que hay clases para todos los niños, que el niño está en tercero, el otro está en cuarto, el niño está en prepa y están los tres ahí. Entonces, manejar el tono de voz es adecuado también para nosotros. Como docentes, lo primero que nos afecta es la garganta. Ay, me quedé sin voz. Esta vez grité muchísimo. Ay, eso es un mal indicador. Utilizaste mal tus cuerdas vocales y no salía el aire del diafragma. Pero el tema de la respiración es otra clase.
Y el lenguaje no verbal, todo aquello que no es verbalizado, pero sí comunica. Los silencios comunican, tu ropa comunica, tu entorno comunica, tú personalmente comunicas también, tus gestos, todo lo que no tiene que ver con lo verbal, pero también está presente en tu clase, tiene un significado. Y si está ahí, entonces que comunique lo que tú quieres que esté. Entonces, la intencionalidad del lenguaje no verbal. Eso también hay que ver. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Bueno. Vamos a estar compartiendo, espero yo que el tiempo me alcance porque a mí me encanta hablar, ya saben ustedes como buena comunicadora, pero les recuerdo que ustedes pueden ir anotando sus dudas, me las hacen llegar y con mucho gusto yo las voy a estar respondiendo, ¿de acuerdo? Llegamos al punto de las muletillas. ¿Qué son? ¿Cuándo las usamos y qué tan frecuente? Llegó el momento de hacernos un autoexamen. Aquí hay algún ejemplo de ellas. Bueno, pues, ¿sabes? No, sí. Esas son las muletillas. Y son palabras o expresiones que se repiten o se intercalan tanto en un discurso que pareciera que quien las tiene o les está diciendo padece de un tic a la hora de hablar. ¿Has identificado? Todos tenemos. Hay un abuso de muletillas dentro de nuestro discurso, dentro de nuestra comunicación. Para ti, ¿qué denotan las muletillas? Sí, inseguridad, duda, miedo, distracción. ¿En qué iba? Nos pasa en el teléfono. Cuando ya no queremos estar poniendo la atención a la llamada. Ajá, sí. ¿Cómo nos va a pasar en una clase? Son esas palabras a las que acudimos, como su nombre lo dice, de muletilla para apoyarnos. Detectada. Pero básicamente es el abuso dentro de un discurso cuando esto es detectable mucho mayor. Aquí pongo otro listado, bueno, o sea, para que ustedes en este momento vayan viendo cuál digo. Digo esta, pues, entonces, hay unas muy chapinas, claro, pero hay otras que son aprendidas o hemos descubierto que la escuchamos, esa me gustó, y nos la apropiamos. Pero cuando escuchemos a alguien, tomemos lo bueno también. Entonces, el uso como cualquier recurso, como el recurso de la repetición, si es un abuso, ya no funciona. Carga, molesta, es chocante. Entonces, empieza, iba muy bien, pero a cada rato dice, y hasta uno es muy fácil identificar, que su muletilla es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque lo dice a cada momento. Esas palabras que son fáciles de identificar, que se repiten demasiado en el discurso de alguien, discurso o comunicación, ¿verdad? Esas son las que hay que identificar y seguramente tú tienes algunas y hay que saber en qué momento salen a relucir dentro de tu clase. Puede ser que cuando no tengas lista la actividad, no estés tan seguro que te vaya a funcionar, empiecen a salir. Porque son tu apoyo en esos casos. Puede ser que cuando abras la discusión, o puede ser que tú no estés familiarizado con el método de enseñanza específicamente de esa clase, y por supuesto tienes dudas, estás inseguro, y hay también falta de práctica o de estudio detrás de eso. Como me siento inseguro, es como una tabla donde yo me voy a estar apoyando porque me siento bien, siento que se escucha bien, y entonces salvé la clase. ¿Cómo vas? ¿Cuántas llevas? Hay bastantes más para ver. No tiene nada de malo que ahora las identifiques. De hecho, sería muy bueno que de manera consciente vayas anotando cuáles son y si has logrado identificar en qué momento. Miren, me dice, yo conozco mucha gente, me dice, Maripaz, es que yo no puedo hablar en las cámaras, no me gusta. ¡Tarán! ¡Sorpresa! COVID, hay que hacer cámara, hay que hacer videollamadas, hay que hacer clases virtuales y entonces tienes una cámara. Y empiezan a sufrir y a sufrir. A estas alturas yo sé que ya no, pero seguramente al inicio te pasaba.
Estabas dudando y dudando y dudando y acudías a las muletillas. ¿Cuáles son las más frecuentes? No podría decirte, enuncié aquí todas las que se usan y tú decidirás, elige tu top 5. ¿Cuáles son las 5 que más utilizas? Y ahora sí, para hacerlo hay que averiguar y analizar tu discurso. Por lo tanto, les dejaré aquí un ejercicio, no para que lo hagan conmigo, pero sí nos va a servir para identificar cuáles son sus muletillas frecuentes. Y van a salir cuando nos ponemos contra las cuerdas, ¿verdad? Porque si es un tema que yo domino, difícilmente voy a estar dudando, difícilmente voy a estar nerviosa. Ahí sí son mis niños, si yo los he visto, si los tuve el año pasado, si los, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando sales de tu zona de confort? ¿Qué pasa cuando te dicen, miren, señores, ya no son clases presenciales, ahora es este tema, ahora, y así? Entonces ahí la cosa ya cambió. Tienes que preparar un discurso breve de 8 líneas. Trata de memorizarlo. Yo te recomiendo que utilices 3 minutos para crearlo y 2 para memorizar. Estas 8 líneas, a lo sumo, te va a tomar 1 minuto y medio decirlo. Tiene que ser de memoria. ¿Por qué? Exacto, porque cuando estás nervioso, porque cuando estás leyendo, pues fluye. Puede que te equivoques o la dislexia salga por ahí, pero cuando estás dependiendo de tu memoria, ahí sí, cuando ya no sabes qué decir, qué era lo que venía, utilizas muletillas para conectar 2 ideas. Pero si las otras 2 tampoco te recuerdan, ni las otras, vas a llenar tu camino de muletillas, ¿verdad? Vas a ir como brincando y brincando, porque esas palabras nos hacen ganar tiempo para nuestra siguiente idea, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy común el uso de las muletillas. Lo que hay que hacer es identificar en qué momento tú haces uso de las muletillas, cuáles son y analizar el por qué. Bueno, y aquí sugiero 2 temas de lo que vayamos a hacer tu discurso para analizar tus muletillas. El primer tema tú eliges. Tú eliges cuál de los 2. El primero es el inicio del COVID en el mundo. Y el segundo tema es el toque de queda en Guatemala. Sí, está muy fácil. Pues no te creas, porque tienes que prepararlo de memoria, un discurso de 8 líneas acerca de esto. Hemos oído tanto que yo te aseguro, porque yo ya lo hice, cuando empecé a hacerlo, se me olvidaba el nombre del pueblo o ciudad donde se originó. Y así son varios datos los que se te escapan. Crees que estás tan metido en el tema y que sabes mucho del COVID cuando en realidad es un tema que no dominas. Tú sabes las implicaciones que ha tenido para ti, para el país, para la economía, para la educación, la pedagogía, pero en sí el inicio puede ser algo. Igual el toque de queda en Guatemala. Ahora pues ya no está vigente, pero tuvimos varios cambios, tuvimos varias figuras de toque de queda, varias modificaciones, entonces elige alguno de esos temas, haz la prueba. Hazlo por ti, digamos, porque no es como un tema de tu día a día, aunque sí lo es, pero no exponerlo. Es que cuando sabes que vas a exponerlo ante alguien, te preocupas por tu contenido. Pasa lo mismo con tus clases. Las preparas, dosificas tu material, pues igual aquí, ¿qué es la información que yo tengo del COVID? ¿Cómo lo puedo estructurar? Y de memoria, hacerlo en 1 minuto y medio. Cuando empieces ante ya los nervios, vas a ver que van a salir esas muletillas. Si no te salen en este tema, busca otros que en verdad te reten para saber cuáles son tus muletillas frecuentes. Ya me contarás. Bueno, pero aquí les estoy dejando el ejercicio, pero también les estoy ayudando en cómo evitar el uso de las dichosas muletillas. Y cuando son en exceso, en verdad cansan. Como oyente cansa, entonces vamos a corregirlo. La primera es hacer conciencia de sus palabras. Voy a ir lento en la diapositiva para que lo que te vaya a hacer clic, lo anotes. ¿Sí? Mira que yo estoy de ambos lados. En esta pandemia estoy como docente y también como alumno. Entonces,
puedo desde ambas partes jugar un poco al abogado del diablo, pero en este caso hacer conciencia de nuestras palabras, se los decía al inicio, el saber las implicaciones que tiene y la responsabilidad que tenemos para con ellas, el poner atención a cualquier tipo de conversación que tengamos, por muy casual que parezca, podrás identificar palabras o frases con las que en mayor frecuencia tú dices. Incluso tus compañeros o amigos te lo pueden decir, que no sé, dices, por ejemplo, cabal, ay, esa es tu palabra. Ah, esa es palabra de Maripaz. Ya hasta lo saben, ¿verdad? Las haces parte de tu discurso cotidiano. El segundo es ensaya y grábate en video varias veces. Para discursos específicos, esto es recomendable. Primero, porque en la medida que tú ensayes y domines tu tema, menos vas a tener que recurrir a muletillas. Y acá puse entre paréntesis las historias de Instagram. Si para eso cuidamos tanto, ay, no lo dije bien, ay, no lo repetí, ay, se cortó, y entonces vamos y vamos y vamos y grabamos hasta que nos sale bien. Lo mismo con tus clases. Yo sé que las clases de ustedes quedan grabadas, con mayor razón, es un material que tú después, literalmente con tus pocorocos, puedes analizar y decir, aquí, ¿por qué fue? ¿Qué me pasó ese día? Ya me recordé. Eso me estaba sucediendo, utilicé esta palabra. No, esta palabra no es mía, ¿por qué la estaba diciendo? También se nos pegan los modismos de otras personas. Entonces, ¿será que de tanto estar conviviendo con mi esposo, con mi mamá, se me están pegando sus palabras? Puede pasar también. Enriquecer nuestro vocabulario es el siguiente punto y este es vital. Leer más de lo que acostumbramos normalmente leer. Puede ser el periódico, literatura clásica si te gusta, también revistas especializadas de un tema. Y cuando no conozcas alguna palabra, pues subráyala, anótala, busca su significado y podrás sustituirla como sinónimos a tu vocabulario normal. Muy bien, ¿seguimos? Muy bien. Aprender a escuchar. Para saber hablar hay que saber escuchar. Escuchar a otras personas, a muy buenos oradores, a mí uno en particular que me gusta muchísimo, que lo admiro, es Barack Obama. Se me hace un orador de alto nivel. Hay muy buenos discursos. Hay uno que dio que te puedo recomendar, para el aniversario luctuoso del nacimiento de Nelson Mandela. Fue espectacular. Incluso hay un análisis y hay toda una tesis detrás de ese discurso. Es hermoso. Escucharte a ti leer en voz alta ayuda a entrenar tu mente a dirigirte con seguridad ante un público. Un docente no tiene esos problemas. Yo sé que a ustedes dirigirse a un auditorio, así sean compañeros del gremio, pueden ser alumnos, pueden ser padres de familia, ante cualquier público ustedes saben llevar muy bien las cosas. Entonces, ahora que nuestro día a día es prácticamente enfrentarnos a un público así, y puede ser exponencialmente mayor, porque quedan grabadas, comparten las clases, las suben a un portal. De cualquier manera es exponencial el crecimiento y la exposición que tienes como docente. Por lo tanto, hacernos conscientes de nuestras palabras es aún mucho más importante. Te decía que cuando escuchas a otras personas, puedes tomar de ellos lo bueno, lo mejor, aprender técnicas incluso. Si este es nuestro día a día, ayuda y enriquece muchísimo tu labor. Comprometerte. Cuando hayas hecho tus ejercicios, hayas identificado tus muletillas, haz un compromiso contigo mismo de eliminarlas. Por ti, por tus alumnos, porque sí es cansado, es desgastante. Como te digo, yo sé que ahorita también ustedes lo están haciendo, es el pecado y es el, ¿qué será? El vicio del maestro, estar corrigiéndonos. Cuando estoy del lado de alumna, a veces digo, Maripaz, no, déjalo ser, déjalo que fluya porque ya está uno. Esto, ay, no se oye, ¿verdad? Yo sé. Ya quiero ver cuántas cosas han puesto. Es válido, sí, así somos los maestros, sí. Yo vengo de una familia de maestras. Mi mamá cumplió hace poco sus bodas de
de oro, ¿sí? Son 50 años de haberse graduado de Belén. De Belén, así imagínense. Entonces, mal de maestra, mi mamá vive regañando por todo y mandando por todo. Yo igual, entonces todo era así. Pero tratemos en verdad de comprometernos a no caer en esto de, ay, no, eso no me pasa a mí. Ay, yo no me voy a hacer esto. De verdad, miren, siempre estamos aprendiendo. Y está bien que juzguen esta charla, me va a servir mucho, porque yo también lo hago, como les digo, y empiezo, ay, este profesor dice constantemente, a mí hay una muletilla que me molesta, y es cuando utilizan dos palabras que terminen en mente, seguidas. Es como que me jalaron así mis orejas, me molesta. Y tengo un docente que lo hace. Yo ya hice un pacto conmigo misma, porque miren, él da una clase muy difícil y empieza, bueno, sinceramente, concretamente, y yo, y entonces me bloqueo, ya no lo quiero oír, digo, oye, ¿por qué no se da cuenta que utiliza esas palabras? Y la que sale perdiendo soy yo. Pero si él fuera un docente un poquito más consciente de cómo da su clase, podría notar esas cosas, que si son fallas en el discurso, sí lo son. Sí lo son. Y no es excusa de como él es matemático, no tiene por qué preocuparse del lenguaje. No, no es así. Sí tiene que velar porque su lenguaje sea entendible y claro. Porque eso es un ruido para el estudiante. Es así como, ay, me molesta, me molesta. Entonces hay que corregirlo, sí hay que corregirlo. Luego, enfócate y sé positivo. Obviamente, para tener éxito tenemos que pensar en que sí lo vamos a lograr y sí lo queremos hacer. Porque si no, de nada sirve. Miren, ahora la tecnología está también de nuestro lado. Podemos, si tenemos duda, podemos hacer esto que está aquí y que yo les estoy compartiendo, en verdad no es como que, wow, nunca lo van a encontrar. Por supuesto, está accesible, pero yo se los comparto las cosas que me han servido a mí. Entonces, si ustedes pues lo toman de esa manera, estoy segura que les va a funcionar muy bien. Voy a decir, ay, sí, Maripaz dijo que tal cosa. Ponerlo en práctica. Hay que hacerlo, ponerlo en práctica y ser conscientes, enfocarnos y ser positivos. Primero, en recibir los conocimientos, en seguir aprendiendo y ponerlos en práctica. Entonces, de esta manera es como yo les aconsejo que podemos combatir el uso excesivo y abuso de muletillas dentro de nuestro discurso y dentro de nuestra clase. Ya saben, les repito ahora que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer llegar por escrito y con mucho gusto se las vamos a responder. Entonces, continuamos. El lenguaje no verbal. Me encanta esta parte. Hay quienes sufren y me encantaría que pudieran pues ahorita contarme, pero cuando se nos nota en la cara todo, no sé si es una bendición o es una maldición, pero ¿qué le vamos a hacer, verdad? Y eso tiene que ver lo siguiente. Yo les dije a un inicio que todo comunica y de por sí el docente, la maestra, el profesor, lo que dice el profesor es que es lo que se hace. Literalmente incluso cuando son más chiquitos, ¿verdad? Los niños que se enamoran de sus maestros o están así como la Miss, y lo que dice la Miss literalmente es palabra casi que de Dios, ¿verdad? Entonces, si de por sí toda la atención está centrada en ti, cuando estás dando una clase de manera virtual mucho más, y ahora como se queda grabado, aún más. Hay que cuidar cada cosa que se hace de manera inconsciente incluso, porque puedes primero provocar problemas, herir susceptibilidades, comunicar algo que no querías. Es, ay, no, pero es que esa no fue mi intención. Yo no quería hacerle caras a la fulanita y solo encendió su micrófono y tú así. Lo bueno es que no le querías hacer sentir mal, ¿verdad? Eso era lo bueno. O solo, ay, no se conecta esta gente. O ay, Miss, fíjese que mi mamá le quiere hablar. Ay, sí, señora. Hay cosas que no lo podemos evitar. Entonces, para eso también involucramos a la inteligencia emocional. Por supuesto, pueden llegar muchas situaciones
Y yo sé que si aquí tuviéramos micrófonos encendidos me estarían contando cuántas cosas les han pasado, ¿verdad? Yo lo sé. Pero tratemos en la medida de lo posible que nuestras clases de manera virtual sean eso, un espacio para nuestros estudiantes. ¿Qué recomendación puedo darles cuando, como el caso de que llega un papá, quiere recibir la clase o quiere discutir temas ahí mismo? Yo sé que dentro de la población educativa, obviamente los padres de familia tienen un peso muy grande, pero sí recomendaría que le hagas ver al padre de familia que ahí no es el lugar, ni es el momento. Entonces puedes darle tú por chat, ¿verdad? Tu correo electrónico para que puedan abordar la situación por ahí. Sobre todo porque el espacio, o sea, digamos, recuerda, tu aula, tu espacio, tú mandas y tú decides en ese momento. Entonces, puede pasar que esa discusión altere el resto del grupo y el contenido se vea afectado y, por supuesto, tu tema también, el aprendizaje se trunque por una situación ajena. Entonces, en cuanto al lenguaje no verbal, tratemos de manejarlo basados en las emociones y recordando que siempre nos están viendo. Como en la clase, obviamente, solo que ahora de manera virtual. Y de igual manera, sigue afectándonos. Imagínate tú que tienes tantas ganas y tu clase la dan 2 veces a la semana y digamos que es formación musical. Y entonces el alumno está esperando por fin conectarse contigo y tú verdaderamente no tienes ganas y se te está notando. Entonces, es injusto para el alumno, por supuesto, porque él esperó para estar en tu clase. Entonces, la comunicación verbal, ay no, pero yo cumplí, yo estaba, sí estabas, pero era la cara. No, tú utilizaste todos tus materiales, no ibas conforme a tu planificación, ahí había más recursos para utilizar y no los usaste. Entonces, todo eso también comunica desgano, comunica apatía, comunica conformismo, y eso no lo merecen nuestros estudiantes, y al final tampoco tú, ¿sabes? Porque no hay nada más lindo cuando el agradecimiento de tus alumnos y que pasan los años, digan, profe, gracias a usted tal cosa, profe, gracias a usted. Eso, el inspirar, wow, es impresionante. Y en eso nadie le gana a los docentes. Tienen la oportunidad de tomar vidas y formarlas. Entonces, que un día a día no nos consuma, ¿sí? La comunicación asertiva en la modalidad virtual. Fíjense que con esta diapositiva yo busqué algunas fotos dentro de sus redes sociales. Dije, vamos a ver, algún docente, una docente así guapa para ponerla aquí, pero dije, no, después los demás se van a sentir mal, entonces encontré esta foto. Pero estoy segura que ustedes se ven mucho más guapos en sus clases virtuales. Esta es la nueva normalidad. Señoras y señores, lo tenemos que aceptar. Esta es la nueva normalidad. Ay, a mí no me gustan las cámaras. Ay, a mí no me gusta esto. Ay, no es que yo me miro cachetón. Ay, esta es la nueva realidad. ¿Y sabes qué? Lo importante es el amor con que tú des las cosas. Para ellos, tú sigues siendo la misma y el mismo docente. Te tienen el mismo cariño, incluso hasta más ahora. Eres su espacio, lo conocido dentro de esto desconocido. También pongámonos del otro lado de los estudiantes. El mundo cambió y les pedimos muchas cosas a ellos también. Entonces, nosotros prepararnos con herramientas útiles para esto. Yo voy viendo cómo va el tiempo. Muy bien. Hablando un poco de esto, que hay un pequeño en sus clases virtuales de todas las edades, a ellos también les tocó y también para ellos es difícil. Y el aprendizaje también es difícil, ¿verdad? Yo sé que hay muchos retos detrás de la docencia y dar las clases y fijar contenido y retroalimentar, y, ¿verdad? Todos los recursos pedagógicos, pero para ellos también es difícil. Tú sigues siendo esa figura de ejemplo y de guía, sigues siendo. No se trata tampoco de que seas otra persona, ahora que soy docente virtual, yo ahora no. Eres la misma persona, no hay por qué cambiarte, tu esencia es la misma. Lo que cambió, digamos, es la forma, no el fondo, ¿sí? El aprovechamiento del tiempo, esto es vital para que una clase sea eficiente, efectiva, dinámica, atractiva.
me gustaría que en lo siguiente profundizaras qué se nos pide a nosotros en esta nueva normalidad, qué se espera de los docentes en esta nueva normalidad. Entrega, lo que ya se sabe de cajón, claro, lo que ya se sabe de cajón que se espera de un docente, pero en esta nueva normalidad, ¿qué espera de nosotros? Interesante, ¿verdad? No lo tomes tan a la ligera, porque ahí en esas respuestas te darás cuenta hacia dónde tienes que encaminar tus esfuerzos. Algo muy importante de la realidad virtual es la temporalidad y la posteridad. ¿A esto con qué voy? Con que queda grabada. La clase queda grabada y, como te digo, es exponencialmente compartida. Por lo tanto, son aspectos que tienes que cuidar. Cuando tú hablas en tu clase, bueno, tocan el timbre de salida y lo que pasó ese día, ya pasó. En esta realidad, lo que pasó ese día quedó grabado y lo pueden ver y ver y ver muchas personas. Voy a unir este penúltimo con el último. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta el mood del día. ¿A qué voy con esto? Tú inicias tu clase, tienes tu esquema, empiezas y se van conectando poco a poco. Conforme van pudiendo, llegan, hola, entonces tú tienes que saludar a todos. Hola, fulanita, hola, sutanito, hola, bueno. Y al final llevas 5 minutos saludando a todos uno por uno y de repente llega Santiago, el último, ay, perdón, mis, llega desayunando, entonces se le cae el cereal encima, ay, qué divertido, hacemos chistes de eso, bromeamos, cuando sentimos tic tac, han pasado 15 minutos y tú en tu planificación de días, bienvenida a 5 minutos. Y ya te pasaste llevando 10 minutos de la siguiente actividad solo en el saludo. Y fue tan divertido. Y luego tú le explicas a tu coordinadora, no, es que vieras que estuvo bien divertido porque entonces él se tiró el cereal y así. Y entonces, sí, pero ¿qué va a pasar con los estudiantes y que no se pudieron conectar ese día? ¿Van a accesar? Y 15 minutos y viendo el cereal, no van a entender el chiste, más bien para ellos es una pérdida de tiempo porque no estaban en ese mood, no estaban al igual que tú. No estaban presentes, por lo tanto no puedes pretender que lo entiendan. Entonces hay que tener mucho cuidado con la temporalidad y la posteridad, porque se queda grabado. Entonces, ¿a qué voy? A aprovechar el tiempo de la mejor manera. Tampoco roboticémonos, no. Dale a que hagan su espacio, eso es necesario, es importante, validarlos, por supuesto. Pero no perder el tiempo con este tipo de cosas que cuando la sacas de contexto y la ves, decís, ay, sí tenía razón y era tan divertido lo del cereal, ¿verdad? Muy bien. Otro ejercicio para ti que me gustaría que hicieras, porque al momento, al final, el papel lo aguanta con todo, o si eres de los modernos, el celular, escribe. ¿Cuáles son los retos que enfrentas en tu aula virtual día con día? Y sepáralos. Pues los técnicos, los humanos, ¿verdad? Los emocionales. Y entonces ahí tendrás un camino, porque miren, llevamos 4 meses, digamos, marzo, abril, mayo, sí, más o menos, 4 meses en esta situación y es muy probable que este 2020 termine de igual manera, enfrentando toda clase de retos y yo diría que luego del rubro médico, el área educativa es la que más ha sufrido, pero ¿saben qué? También es la que ha dado la cara, ¿verdad? He dicho, nosotros vamos y seguimos, así es el magisterio. Vamos, hagamos, saldremos adelante, el futuro, los niños, sí. Claro, eso tiene un desgaste y por eso te digo, quiero que hagas este listado de cuáles son los retos que tú tienes. ¿Será la paciencia? ¿Será el cansancio? Los que sean. ¿Será que me falta capacitación técnica? ¿Será que pues, los recursos son limitados en mi casa? ¿Verdad? Tantas cosas, haz tu lista. Muy bien, pasamos al área de imagen personal. Imagen personal. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y ahorita volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta y me traje el closet. Sí, porque quería mostrarles con ejemplos qué nos funciona y qué no tanto en las clases virtuales. Y es que estamos tentados, como estamos en casa, pues yo me siento cómodo, hashtag quédate en casa, hashtag la nueva moda. No, 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 no. Recuerda que estamos en nuestro trabajo. Y por hoy quiero compartirles algunos tips básicos que funcionan para este tipo de clases. Voy a empezar con esta blusa. Para todas las chicas, tengo para damas y caballeros aquí en este closet para que vean ejemplos. Esta es una blusa rosada, es una blusa lisa, súper sencilla, súper fresca. Cuando yo me la pongo me dice que me veo más joven, por lo tanto, casi que se ha vuelto mi uniforme. Y como les digo, es súper sencilla, la compré en Mega 6, me costó 60 quetzales, y la verdad, muy buena, funciona muy bien. Opta por colores lisos y colores vivos. Recuerda que también si tú te sientes bien, eso lo vas a proyectar. Acá tengo otros dos casos que te quiero compartir. Tomamos dos blusas de base negra. Esta es una blusa lisa. Y esta sí tiene motivos, no sé si se alcanzan a ver, pero son unos pequeños camellos. Estas funcionan muy bien para el diario y sabes que no tienes que tener 100 blusas. Imagínate que tienes 10 y las usas entonces cada 2 semanas. Eso quiere decir que tú puedes muy bien pasar 2 semanas sin repetir y tener ropa limpia. ¿Ves? No es necesario tener un gran guardarropa. Simplemente puedes cambiarlo, accesorizarlo para verte diferente. Vamos a continuar ahora. También puedes usar colores vivos, ¿verdad? No se trata, y te lo decía antes también, de que tienes que ser tú mismo, ¿sí? Y si tú eres colorida, te gustan los estampados, puedes hacerlo. Sigue tu identidad, siempre y cuando, pues, procurando que esté en el ambiente laboral, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué cosas hasta ahora hemos platicado con las mujeres? ¿Qué cosas podemos usar y qué no? Veamos los desaciertos, cosas que no. Como yo estoy en mi casa, me siento muy tranquilo y feliz, yo quiero usar esta porque esta es mi playera favorita. Ha estado conmigo desde que yo tenía 23 años y yo la sigo usando. Definitivamente no es adecuada, primero por la tela, efectivamente parece pijama, y segundo, observa el estampado, es de calaveras. ¿Este mensaje quieres comunicar? ¿En serio? Recuerda que eres el guía, eres el jefe del aula en ese momento, ¿de acuerdo? Que si hace frío y cómo puedes cambiar y variar, bueno, pues con las mujeres lo tenemos resuelto, con una chaqueta de lona simple, estás abrigado y ya le da otro look y otro toque a tu día. Yo sé que muchos de ustedes utilizan su uniforme, lo cual es muy bueno, nos da identidad y entonces no tenemos que estarnos quebrando la cabeza en qué utilizar. Pero estas prendas, como te digo, puedes apostar a... procura que sean lisos, pero puedes usar estampados, colores vivos, sé tú mismo, pero evita los print o las frases que son complicadas, a veces no entendemos bien lo que dice y estamos usando, o un print como estas calaveras que pasan un mensaje negativo. Definitivamente esto no está permitido, es un traje de baño, pero ahí es que tiene una chalina encima y ni se nota. Además, en esta cuarentena pues estoy adelgazando y esto se ve como una blusa y se me ve muy bien y no lo discuto. Pero si no lo llevaras ni tampoco al trabajo, ¿qué te hace pensar que lo puedes usar en tu clase virtual? Esto queda definitivamente fuera. Vamos con ustedes, caballeros. Les dije que también tenía moda para ustedes. Ejemplos de cosas que funcionan. Camisas, definitivamente, de cuáles tipos que tengan. Las que a ti te gusten. Tenemos siempre un sobrio azul y un color melón. Esta es una camisa formal. Esta es de manga larga casual. Pero quiero que vean cómo se distorsiona el estampado y solo es raya. Esto definitivamente las rayas son un distractor a la hora de dar tu clase. Por lo tanto, esto queda descartado. ¿Ves? Con el simple hecho. Y acá, te digo, se ve linda y la camisa es linda, pero no funciona para el tema virtual. ¿Ves? A veces hasta que sometes tus prendas
a este tipo de ejercicio, te das cuenta que funciona y que no tanto. Seguimos nosotros. Otras dos apuestas. Esta es una camisa café de manga larga, formal, y esta es una camisa casual de cuadros. Observa que como el print o el estampado es más grande, no distorsiona tanto y se ven muy bien, se ven muy presentables. Volviendo al tema, les voy a contar, ya me va a regañar mi esposo que estoy a hablar de cosas de él y ventilando, pero a mí siempre me gustaron los hombres entacuchados. Yo decía, ay, qué guapo se ven los hombres entacuchados. Y entonces me casé con uno y no sabía el gran trabajo que era. Entonces ahora en cuarentena yo insistiéndole, mira, ¿por qué no usas otro tipo de camisas? Y yo como que apostándole a algo así, ¿verdad? Mira, una camisa de manga corta, yo pensando en lavar menos, ¿verdad? Y me dice, no, no me siento cómodo, no me siento, yo no soy así, no me gusta. Y eso que esta es una camisa casual, tiene muy bonitos acabados, está en buen estado, pero simple y sencillamente él no se sintió cómodo dando clases así. Y me dice, mira, yo puedo aceptar que ya no estoy yendo, ya no voy a usar saco ni corbata, pero las camisas tienen que ser formales. Entonces, creo que también depende de cómo es tu estilo y cómo a ti te gusta vestirte, pero ves que con el simple hecho de la camisa, muchos dirían a simple vista y en la vida real que quien va con esto va mejor vestido que quien va con esto. Pero mira cómo se distorsiona, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta y un poco de criterio antes de vestirte para tu clase virtual. Como te digo, no tienes que tener 15 ropas ni tampoco vayas a ir a comprar ahorita solo blusas lisas. Esta blusa, por ejemplo, que yo traigo puesta, tiene una textura en la manga, es como una red, digamos, como una mallita, pero no hace ruido. El color es sólido. Se ve bien, ayuda. Pues los caballeros, si tienen frío, pues un suéter clásico, nunca está de más. Ana, este es azul, queda muy bien. O bien, si son más de este estilo, el incorporarle un chaleco a tu look puede funcionar muy bien. Hablando de uniformes, yo sé que muchos de ustedes los usan, entonces, pues esta es una bata, pero aplica para uniformes en sí. Tienes la responsabilidad, está el nombre de la empresa, en este caso del CSS, pues de mantenerla limpia y en buen estado. Esto ayuda mucho y ciertamente sí nos da un toque de institucionalidad, aun cuando no estemos en el cuerpo. Hay prendas que estamos en la comodidad de nuestra casa, como este lindo sudadero, a mí me encanta, es de dinosaurios. No es apto para dar clase, pero por su estampado, pero a la vez este estampado sí te puede funcionar para una clase en específico. ¿Qué pasa si tú das ciencias naturales y te toca ver en la época, pues paleontología? Ay, creo que perdí ciencias naturales, pero las eras cuando tú ves lo de los dinosaurios y entonces tú les dices, bueno, el viernes vamos a traer todos algo de dinosaurio. Entonces, si tu prenda específicamente tiene un propósito, entonces sí, recuerda que entonces sí juega y cumple el papel de comunicar. Entonces, el día que tú vas a dar la clase de dinosaurios, perfectamente puedes utilizar este sudadero. Entonces vas a generar tema, vas a sorprender a tus alumnos y eso va a ser parte también de tu clase y vas a hacer una clase diferente que te va a servir a ti, que les va a servir a ellos, que van a afianzar mejor los contenidos, que van a vivir una experiencia y eso los va a hacer recordar. Esta prenda la incluí en mi closet de hoy como ejemplo porque cuando estás en casa tienes acceso a otros recursos que no tendrías si estuvieras en el aula. Allá en el aula pues tienes flashcards, tienes por supuesto toda la decoración que hacen un refuerzo pedagógico a tu clase, pero aquí si tienes este tipo de elementos o puedes por ejemplo un día hacer clase de sombreros, todos traigan un sombrero que tengan en casa, todos traigan. Si es parte de una temática y de una enseñanza, pues perfectamente incluirlo, pero de lo contrario, yo te diría, acá tenemos un ejemplo de cosas que te funcionan, puedes utilizar, sobre todo, distractores. Cuando tú ya lo tengas en cuenta, te vas a fijar que la camisa se distorsiona, que algo que parecía en la vida real a ti te encanta cómo se ve y te luce, pero en pantalla ya no es igual y eso hace que tú sea un elemento distractor para tu clase.
Esta es la parte del closet y de la higiene personal, por supuesto. Es importante que tú estés limpio, que tu cabello esté limpio, peinado. Hoy, por ejemplo, tengo el pelo planchado, pero bien podría hacerme una cola y se ve igual de bien peinado. O sea, no es necesario que hagas un planchado como tal o un peinado de salón, sino básicamente que tengas el pelo limpio y ordenado. Entonces, hasta aquí la clase de vestuario. Vamos a volver entonces con otro contenido. ¿Cómo vamos hasta el momento? Seguimos avanzando en herramientas que te pueden servir para mejorar la comunicación en tus clases virtuales. Errores que cometemos como colocar mal una cámara o mostrar partes de nuestra casa que no queríamos que se vieran. Por ejemplo, este desorden. Este es mi fondo. Imagínate tú que vas a recibir la clase teniendo esto de fondo. No es muy bonito, ciertamente. Además, encontramos de todo, pero nada tiene que ver con mis clases. Incluso, y de hecho, hay hasta un par de pantuflas ahí. ¿A qué voy con eso? Hay que tener muchísimo cuidado de nuestro entorno, no solo de nuestra higiene personal, sino también de nuestro entorno. Todo comunica. Voy a compartirles pantalla para seguir avanzando en este contenido. Nos quedamos específicamente aquí en imagen personal. Repasamos las prendas básicas del closet con lo que tenemos. Nada de marca, nada fuera de lo normal. Simplemente cosas que nos ayuden y sobre todo tomar en cuenta que es de la cintura hacia arriba, ¿sí? Generalmente las tomas son hacia ahí y me dicen, ay, Maripaz, pareciera que estás hablando como que vamos a salir en la televisión. Pero sí, aunque no lo creas, los criterios son muy parecidos a cómo vestirse para un programa de televisión. Vimos ya el closet, vimos las prendas de hombres y mujeres, qué nos funciona, qué no, y que lo que para la vida real funciona y se nos ve lindo, no necesariamente en la virtualidad. Lo comprobamos con la camisa de rayas. Los distractores. Incluí esta frase, me la decían mucho en el colegio cuando uno se quedaba, literalmente, estás pensando en los anteojos del gallo. ¿Se recuerdan de esa frase? Si nosotros como docentes contribuimos a brindarles distractores ambientales a nuestra comunidad educativa, mucho más difícil se hace nuestra labor docente en fijar conocimientos y en el aprendizaje, porque tienen muchísimas cosas. De por sí, en el ambiente donde ellos están, si yo veo aquí a mi alrededor, tengo un vaso de agua, ay, tengo sed, ay, qué calor, ay, me recuerdo cuando fui al puerto, porque el calor, y una cosa te va llevando a la otra con los simples objetos que tenemos aquí. Entonces, ahora, imagínate tú, si nosotros mismos proporcionamos, muchos dirán, ¿qué será lo que tiene el profe ahí atrás? Eso será una caja para, ¿verdad? Y empiezan a ver, esa es una caja fuerte, que guardará el profe ahí. Y entonces nuestro tema se perdió. Esto contribuye al ruido visual auditivo. Todo esto forma parte. ¿Qué sucede si yo hubiese decidido, ay no, qué feo se mira eso, voy a extender la manta y lo voy a tapar? De todas formas, un bulto blanquecino detrás de mí que no comunica nada. Hay que tener en cuenta y tener criterio y sentido común. Les voy a platicar un poco. Ahora en esta nueva normalidad me ha tocado entrevistar artistas en mi casa. Artistas de todas partes del mundo, lo cual ha significado para mí ponerme en un estrés. De verdad, me he tenido que maquillar más en cuarentena que en la vida real y en la antigua, ¿no? Y porque usualmente no me maquillaba tanto, pero ahora es necesario. Y por supuesto, preparar y buscar un lugar bonito de mi casa donde sea apto para hacer este tipo de entrevistas. Hay que tomar varias situaciones en cuenta: la calidad de la señal, que sea algo estético, que no contenga distractores, que no compita conmigo en cuanto a que robe mi atención, ¿verdad? Porque dirán, ay, Maripaz, pero si trabajas en una radio. Pero ahora todo es multimedia y las entrevistas se ven, son visibles, están en nuestro canal de YouTube. Entonces, con mayor razón hay que cuidar esos aspectos, porque está tu prestigio como comunicador
Y ya no solo tiene que ver con las preguntas que haces, sino también en la manera en la que lo haces, cómo sonríes, tu lenguaje no verbal. Entonces, para mí, cuando me dicen, mariposa, hay que entrevistar a Chino y Nacho, por ejemplo, fue a los primeros que entrevisté aquí en mi casa, tuve que ensayar y probar hasta que hubo un lugar que me gustó. Porque yo sabía que esto se iba a ir, incluso puede ir a otros países, porque es una radio global. ¿A qué voy con eso? Que si yo no estoy completamente segura y no estoy convencida y no me gusta, pues hago cosas para corregirlo. Quito esto, lo reubico, bueno, lo ordeno, aunque si se fijan así desapasionadamente, es una caja ordenada, ciertamente sí, ¿verdad? Pero no es el mejor fondo. Puedo buscar un fondo liso. No estoy hablando de grandes lujos y grandes decoraciones, pero que esté limpio. Obviamente he tenido que sacudir, arreglarme, barrer, que se viera bien mi entorno. Y en el caso de ustedes, pues para sus alumnos también, ellos son como en mi caso sus artistas. Y también los padres de familia están viendo y están pendientes. Lo mismo es ellos. Estoy segura que los padres de familia buscaron un lugar ventilado, iluminado, para poner a cada niño a recibir sus clases porque saben que forma parte del aprendizaje también. Que cada quien tenga su espacio. Hemos hecho cambios, nos ha tocado a todos. Mi casa antes tenía un cuarto de visitas, hoy es clínica psicológica. La otra habitación se volvió aula virtual de Mariano Galvez de San Carlos. En mi comedor se volvió cabina de radio. En fin, nos hemos tenido que adaptar. Y lo mismo para ustedes. Estoy segura que nunca nos hubiéramos imaginado, si a mí alguien me dice, Maripaz, vas a regresar a los 40 y vas a transmitir desde tu casa, jamás lo hubiera pensado. Era algo inimaginable para mí. Y no por eso dejé de ser locutora, al contrario, he enriquecido mi trabajo. En un momento, cuando yo les conté la anécdota de que también tenía que operar la consola, tenía que enfrentarme a diferentes retos, en un momento también pensé, pero este no es mi trabajo, lo mío es la voz. Pero al final me di cuenta que cuando se es profesional, tienes que adaptarte y por supuesto mejorar a cada paso, aprovechar todos los conocimientos que llegan y sobre todo adaptarte. La adaptabilidad es vital. Dejar de quejarte es muy importante. Tomar acciones también y aprender. Es un aprendizaje constante este hecho. Hoy puedo decir que llevaba 7 años siendo locutora radial. Hoy me siento una locutora más completa por estas razones, porque tuve que enfrentarme a mis miedos, a mis inseguridades, que era la parte técnica. Digamos, yo ni sabía. Para mí, encender micrófono, apagar micrófono, audífonos y ya. Me enfoqué tanto en eso, en el inicio de la pandemia, que ya mi labor de comunicadora había dejado de ser. Comunícate con nosotros, solo daba lo básico. Y no era de eso, mis oyentes merecían otra cosa y merecían que yo me redescubriera en esta nueva normalidad. Y esa es la invitación para ustedes también. Redescúbrete cómo dar tus clases ahora, redescúbrete como docente, pon en práctica todo lo que puedas. Conste que yo no estoy diciendo que vayan a buscar y que construyan y que repellen y que pinten. Si están tus posibilidades, hazlo. Pero hazlo por tu familia y tu bienestar. Pero si no, con que esté un lugar limpio y ordenado es más que suficiente. Quise hacer este contraste de recordarán cómo inicié la charla, era un espacio vacío, limpio. Y hablando de otros ruidos, adrede coloqué otros ruidos dentro de mi comunicación y es este collar vistoso y los labios rojos. Es parte de mi trabajo y en mi profesión, digamos, la imagen es muy importante. Y en este caso, si yo soy una tallerista, se espera ciertas cosas de mi trabajo, ¿verdad? Tú debes evaluar. Mi público hoy era un público profesional, ustedes profesionales, adultos. Sé que iban a poder muy bien discernir la diferencia entre este tipo de ruidos, pero si a alguno le hubiera molestado, por ejemplo, les quiero poner este ejemplo. Quizás ahora que tengo el lugar de fondo contaminado, digamos, en cuanto a objetos y desorden, ¿qué pasa si yo me quito el collar? ¿Ven cómo cambia? ¿Sí?
acá, acá. Ciertamente sigo centrando la atención hacia mí por mi voz. No necesito de este tipo de elementos. Claro, aportan a mi imagen y además yo los quería impresionar. Pero ahora que ya va terminando la charla con este fondo, y espero que les haya servido para que podamos hacerlo desde donde inicié. No pierdas tu capacidad de sorprenderte dando esta charla. Eso es lo que yo diría que, ven, me relajo, que ¿cómo se llama? Que quiero que se quede contigo. Feliz. Voy a quitarme de este fondo porque para ir cerrando, querida comunidad, me gustaría agradecerles por su atención, cómo era el inicio de esta charla, ¿saben? En el lugar donde fue para que ustedes me puedan ver porque quiero impresionarnos hacerlo, de cómo cambian los ambientes. Les decía cómo cambia que me siento muy feliz, ahora que muy honrada de formar parte de este proceso de actualización docente. Sobre todo porque en el colegio ustedes no saben lo agradecidos que estamos con ustedes por la labor que hacen, por lo que día a día entregan a sus alumnos. Voy a permitir compartirles la última parte de este taller, porque sí considero y quiero que se lleven esta imagen de gratitud, la imagen que nosotros hemos cuidado tanto, y es que ustedes se sientan bien, se sientan cómodos, se sientan, por supuesto, capacitados. Este año nos sorprendió a todos, este 2020, sí, wow. Pero les decía que es tan importante que no pierdas tu capacidad de sorprenderte y sorprender a tus alumnos. La empatía es clave. Piensa en tus estudiantes y por lo que ellos deben estar pasando. Para ellos tampoco ha sido fácil, para ellos también es retador. Para muchos su lugar seguro era el colegio. Y su guía, su ancla, su ejemplo sigue siendo tú, su maestro. Y que no te extrañe, y sé qué pasa, que acuden a ti y que aún en la distancia necesitan estar en contacto contigo. Gracias por esa disponibilidad, por tener ese don de gentes y ese corazón tan grande para dar cabida a tantos y tantos alumnos. Tu labor hoy más que nunca es necesaria en esta sociedad, una sociedad que por momentos se siente perdida, pero que gracias a tu esfuerzo de día con día, estamos seguros que saldremos adelante. Tomé esta imagen, sí, de sus redes sociales, me encantó. Porque los campus, aunque estén cerrados, CSS sigue abierto. Con ese mensaje quiero terminar esta charla de hoy. Muchas gracias por haberme dejado ingresar a sus hogares, es algo que yo valoro mucho y respeto también. Ya saben, les repito, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna anécdota que quieran hacerme llegar, estaré encantada de recibirlos. Pueden encontrarme en las redes sociales como Maripaz Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Para mí ha sido un verdadero gusto. Espero que les haya servido este contenido. Como les digo, no es, wow, algo que nunca hayan escuchado, estoy segura, pero es algo que a mí me ha funcionado y por eso se los he querido compartir. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día. Se les quiere. Hasta la próxima.